Mientras la mayoría pasa su vida corriendo detrás del dinero, los astutos lo hacen correr detrás de ellos. El hombre común confunde movimiento con progreso, cree que trabajar más lo acercará a la abundancia, pero solo multiplica su cansancio. El astuto entiende algo que los demás ignoran: la riqueza no se busca, se provoca. No nace del esfuerzo, sino del entendimiento, del cálculo frío, del dominio de las variables invisibles que controlan el flujo del dinero. Tú puedes pasar años esperando el golpe de suerte o la oportunidad perfecta, o puedes aprender a crear el contexto donde el dinero se vea obligado a venir a ti, porque la riqueza no responde a la necesidad, responde al magnetismo de la estrategia. No acude a quien la desea, sino a quien la provoca con inteligencia, disciplina y poder interior. Los astutos no mendigan resultados, los diseñan. Y mientras los demás viven soñando con la libertad financiera, ellos ya la están fabricando con precisión quirúrgica, moviendo los hilos del juego sin que nadie lo note. El error más grande del hombre común es creer que el dinero se consigue con fuerza bruta, que trabajar más horas o sacrificarse más lo convertirá en alguien próspero. Esa creencia es una trampa cuidadosamente instalada por el sistema. Te enseñaron que la recompensa llega al final del esfuerzo, cuando en realidad la recompensa llega al principio del entendimiento. El esfuerzo sin dirección solo te vuelve eficiente en ser pobre. El astuto no corre, calcula. No busca dinero, busca posición, porque sabe que el dinero es un satélite que orbita alrededor del poder. La mayoría se obsesiona con acumular, cuando la verdadera riqueza consiste en construir las condiciones para que lo que deseas te busque. El dinero no se conquista, se atrae, pero no con palabras, ni con fe ciega, sino con estructura mental. Cuando entiendes las leyes invisibles que rigen el comportamiento humano, la percepción, la escasez, el deseo y el control, comienzas a manipular el entorno de forma casi invisible. Ahí nace el magnetismo financiero, no en la suerte, sino en la estrategia. El astuto provoca riqueza porque entiende que el dinero es emocional antes que lógico. La gente no paga por necesidad, paga por estímulo. No compra lo que necesita, compra lo que desea. Y el astuto no vende productos, vende espejos. Refleja lo que los demás quieren ver de sí mismos. Por eso el rico puede venderte agua en el desierto, y tú creerás que te está salvando. El astuto no compite en el mismo tablero que los demás. Diseña las reglas, decide los límites y manipula la percepción del valor. Mientras tú trabajas por un salario fijo, el astuto trabaja para crear un sistema que genere movimiento constante. Donde otros ven un mercado saturado, él ve un comportamiento predecible. Donde otros ven un obstáculo, él ve un punto de apalancamiento. Porque el dinero fluye hacia donde hay estructura, no hacia donde hay esfuerzo. Por eso los astutos parecen tener suerte. No porque la tengan, sino porque construyen los escenarios donde la suerte se vuelve inevitable. El hombre común vive esperando el permiso para actuar. El astuto actúa y luego se gana el permiso. Entiende que en un mundo dominado por el miedo y la complacencia, la audacia se convierte en ventaja competitiva. Provocar riqueza es un acto de rebeldía racional. Usar la lógica para romper con las normas de quienes viven obedeciendo. Por eso el astuto se mueve en silencio. Analiza lo que la multitud ignora y capitaliza lo que la mayoría desprecia. Cuando los demás buscan un jefe que los guíe, el astuto se convierte en el jefe que guía a otros. No porque quiera mandar, sino porque sabe que quien controla el flujo del dinero controla la narrativa del poder. La riqueza no es un conjunto de cifras, es una consecuencia del control mental, de controlar las emociones que mueven a los demás. La codicia, el miedo, la urgencia, la esperanza. Y cuando logras dominar esas emociones, no necesitas perseguir nada, porque el mundo empieza a girar a tu favor. El astuto no busca oportunidades, las crea. No se queja del sistema, lo estudia hasta poder usarlo en su beneficio. Entiende que el dinero no obedece a los merecimientos, sino a los mecanismos. No se trata de quién trabaja más, sino de quién comprende mejor las reglas no escritas del juego. Quien entiende la psicología detrás del consumo, la dinámica del poder, la importancia de la percepción. Ahí reside la provocación de la riqueza, en convertirte en el imán que atrae valor, no en el mendigo que lo persigue.
Por eso el astuto siempre gana, porque mientras el mundo busca estabilidad, él busca movimiento. Mientras el mediocre teme perder, el astuto teme no jugar. No invierte en resultados inmediatos, invierte en ventaja acumulada. Cada decisión, cada palabra, cada silencio está cargado de intención, porque sabe que todo acto humano, incluso el más insignificante, puede transformarse en una oportunidad si se comprende su raíz psicológica. Provocar riqueza no es cuestión de suerte, es cuestión de estructura mental. Es eliminar el pensamiento de víctima y reemplazarlo por una mentalidad de arquitecto. Mientras el hombre común busca excusas, el astuto busca patrones. Y en un mundo que premia la percepción por encima de la verdad, el que domina la narrativa se convierte en dueño del oro. Por eso los ricos parecen tener siempre el control. No porque lo merezcan, sino porque lo construyeron pieza por pieza, en silencio, mientras los demás esperaban milagros. El dinero no es un fin, es un reflejo. Es la manifestación física de tu capacidad de influir en otros. Por eso los astutos no hablan de cuánto ganan, sino de cuánto control ejercen. La riqueza no se provoca con fuerza, sino con influencia. Y la influencia nace del dominio emocional, la disciplina intelectual y la habilidad de anticiparse al pensamiento colectivo. Mientras los demás reaccionan, el astuto prevé. Mientras los demás se agotan, él se fortalece. Provocar riqueza es en realidad provocar reacción. Es sembrar una idea en la mente correcta y dejar que el deseo ajeno haga el resto del trabajo. Los astutos no venden, inducen, no empujan, atraen, y eso los convierte en figuras invisibles pero omnipresentes en todos los sistemas del poder. La gente piensa que el astuto manipula, cuando en realidad solo entiende mejor cómo funciona el mundo. Y en un mundo de ignorantes emocionales, el conocimiento es el arma más rentable. Provocar riqueza exige desaprender todo lo que te enseñaron sobre ella. Desde niño te dijeron que la riqueza es una meta, cuando en realidad es una consecuencia, que debías trabajar duro, cuando lo que debías hacer era pensar distinto, que debías ser bueno, cuando lo que necesitabas era ser efectivo. Te formaron para ser obediente, no para ser estratégico. Te educaron para ser parte de un sistema, no para diseñar uno. Por eso los astutos no buscan caminos, los crean, porque entienden que la educación tradicional fue diseñada para fabricar empleados, no creadores de poder. El astuto no mide su valor por lo que tiene, sino por lo que puede provocar. Entiende que el dinero es solo una herramienta, una extensión de la voluntad humana. No trabaja por dinero. Usa el dinero como instrumento de influencia. Donde otros ven billetes, él ve energía. Donde otros ven un pago, él ve un intercambio de poder. Por eso nunca se esclaviza a una fuente de ingresos. Diversifica, automatiza, transforma. El astuto no se casa con un sistema. Lo usa mientras le sirve y lo abandona cuando deja de ser rentable. El hombre común teme el cambio porque confunde estabilidad con seguridad. Pero el astuto sabe que la seguridad es una ilusión. En un mundo en constante mutación, la única seguridad real es la capacidad de adaptarse más rápido que los demás. No teme perderlo todo porque sabe que lo esencial no está en lo que posee, sino en lo que comprende. Puede perder dinero, pero nunca su estructura mental. Puede quedarse sin recursos, pero nunca sin estrategia. Y ese es el tipo de poder que ninguna crisis puede arrebatar. La mayoría busca oportunidades visibles, pero los astutos entienden que las verdaderas oportunidades se esconden en los márgenes, en los fallos del sistema, en los huecos que los demás ignoran. Ahí es donde se esconde la riqueza silenciosa. La provocación no surge del deseo, sino de la lectura. Los astutos leen al mundo como un tablero de ajedrez. Cada error ajeno es un movimiento potencial. Cada reacción emocional es una puerta abierta. Donde los demás ven caos, ellos ven patrones. El hombre común espera resultados rápidos, porque su mente está programada para la gratificación inmediata. Pero el astuto se entrena en la paciencia estratégica. Sabe que el poder se construye capa a capa, decisión tras decisión. Su mayor habilidad no es la inteligencia, sino la frialdad. Puede esperar el momento perfecto, incluso cuando el mundo entero se desespera. Esa calma es su ventaja. Mientras los demás gastan energía reaccionando, él acumula fuerza observando. Provocar riqueza también significa comprender el lenguaje de las masas.
Las masas no piensan, sienten, y el dinero se mueve al ritmo de las emociones colectivas. Miedo, codicia, esperanza, ira. El astuto no nada contra la corriente, la dirige, crea narrativas que despiertan emociones en los demás y las canaliza hacia sus objetivos. Entiende que el valor no está en la verdad, sino en la percepción. Por eso, controla la historia, no los hechos. La historia es más poderosa que la realidad, porque la realidad se olvida, pero una historia bien contada permanece en la mente. Los astutos no solo provocan riqueza, provocan significado. Venden símbolos, no objetos. La manzana de Apple no es un teléfono, es una idea de estatus, de poder, de pertenencia. Y el astuto entiende eso mejor que nadie. No crea productos, crea símbolos de identidad. Y cuando logras convertirte en símbolo, el dinero se vuelve una consecuencia natural, porque la gente no te compra por necesidad, sino por la sensación de sentirse más cerca del poder. Esa es la diferencia entre el empresario común y el estratega maquiavélico. El primero busca clientes, el segundo crea creyentes. El primero vende cosas, el segundo vende percepciones, y esa diferencia lo cambia todo. Provocar riqueza es convertir el deseo ajeno en tu motor invisible, es aprender a leer la mente colectiva y moldearla con precisión quirúrgica. El astuto no gasta su energía en demostrar nada, no necesita que lo admiren ni que lo comprendan, sabe que la discreción multiplica el poder. Los que hablan mucho de dinero suelen no tenerlo, los que lo provocan guardan silencio. La verdadera riqueza se mueve en la sombra, en la planificación silenciosa, en los acuerdos cerrados antes de que los demás siquiera intuyan que algo está ocurriendo. Por eso, cuando el astuto actúa, los resultados parecen milagrosos. Pero detrás de cada golpe de suerte, hay un mapa mental diseñado con precisión milimétrica. La provocación de la riqueza no es emocional, es matemática. Es saber dónde colocar una idea, cuándo soltar una acción y cómo crear efecto dominó. No necesitas dominar al mundo, solo colocar la pieza adecuada en el momento adecuado. El resto caerá por gravedad. Los ricos no corren detrás del dinero porque entienden que el dinero es energía social. Y la energía siempre fluye hacia el foco. El astuto es ese foco. Es quien concentra atención, dirige deseos y convierte la atención en valor. Pero la mayoría comete un error fatal. Buscan aprender a ganar dinero sin aprender a pensar. Y ese es el punto donde pierden. Porque la riqueza no nace de la acumulación de información, sino del arte de conectar puntos que otros no ven, de transformar conocimiento en poder, y poder en resultados. Los astutos no leen para saber más, leen para ganar ventaja. No escuchan para entender, escuchan para detectar debilidad. No observan por curiosidad, observan para anticipar. Todo tiene un propósito. El dinero ama el orden. Por eso siempre termina en manos de quien organiza mejor su mente. Los pobres buscan fórmulas mágicas. Los astutos crean sistemas. Un sistema financiero personal no es una cuenta bancaria. Es una arquitectura invisible hecha de hábitos, prioridades y control emocional. Mientras los demás gastan lo que sienten, el astuto invierte según lo que calcula. Mientras los demás quieren aparentar riqueza, él prefiere construirla sin ruido. Y es que provocar riqueza no consiste en conquistar al mundo, sino en conquistarte a ti mismo. El enemigo real no está fuera sino dentro. Es tu ansiedad, tu necesidad de demostrar, tu falta de disciplina, tu miedo al juicio. El astuto los elimina uno por uno, hasta que nada interno pueda sabotear su estrategia externa. Cuando domina su mente, domina su entorno. Porque el dinero no sigue al inteligente, sigue al coherente. El astuto provoca riqueza no porque lo desee más, sino porque está alineado con las leyes naturales del intercambio humano. Entiende que cada acción genera una reacción y cada valor entregado genera un retorno. La diferencia es que el astuto elige dónde y cuándo entregar ese valor. Y esa elección, ese control, es lo que separa al estratega del esclavo del trabajo. La provocación de la riqueza es el arte de diseñar inevitabilidad, de crear las condiciones mentales, sociales y estratégicas donde ganar se vuelve natural, donde las puertas se abren sin tocarlas, porque tú mismo creaste la llave mucho antes de necesitarla. Ese es el secreto. No reaccionar, sino construir antes del impacto. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir el dinero para empezar a provocar el destino,
porque el dinero solo es una consecuencia del control, y el control es la forma más pura de poder. El secreto de los astutos no está en lo que hacen, sino en lo que piensan antes de hacerlo. La mayoría actúa para sentirse productiva. Los astutos actúan solo cuando el movimiento genera poder. No se mueven por impulso, se mueven por cálculo, porque saben que cada acción innecesaria debilita la posición. La gente común necesita hacer para sentirse viva. Los astutos necesitan comprender para decidir cuándo actuar. La diferencia es invisible, pero es lo que separa a los que buscan riqueza de los que la provocan. La mente del astuto es un laboratorio constante. Observa el comportamiento humano como un científico observa una reacción química. Cada emoción ajena es un experimento, cada error una oportunidad. Entiende que la sociedad entera se mueve por estímulos predecibles: miedo, deseo, validación, culpa. Y cuando comprendes esos mecanismos, no necesitas fuerza, solo precisión. El astuto provoca riqueza porque domina el arte de presionar el botón correcto en el momento adecuado. Por eso, mientras la mayoría lucha por ser comprendida, el astuto lucha por ser impredecible. No revela sus verdaderas intenciones, las disfraza bajo gestos comunes. La invisibilidad es su escudo. Sabe que quien expone su ambición se vuelve vulnerable. Por eso no alardea, no explica, no presume. Su estrategia es el silencio. En un mundo donde todos gritan, el que calla controla el ruido. El astuto no negocia desde la necesidad, sino desde la abundancia mental. Puede no tener dinero en ese momento, pero tiene poder. Y el poder no está en la cuenta bancaria. Está en la información, en la capacidad de influencia, en la inteligencia emocional. Puede perderlo todo y volver a empezar. Porque su riqueza no depende de lo material, sino de la estructura invisible de su mente. Eso lo hace indestructible. El hombre común confunde éxito con estabilidad. El astuto entiende que la estabilidad mata el crecimiento. Cada vez que se siente demasiado cómodo, se obliga a moverse, a romper su propio equilibrio, a crear incertidumbre controlada. Porque la incomodidad lo mantiene despierto, alerta, consciente. Mientras los demás buscan paz, el astuto busca poder, y la paz sin poder no es más que debilidad decorada. Provocar riqueza también implica dominar el tiempo. El astuto no trabaja contra el reloj, lo domestica. Entiende que el tiempo no se gasta, se invierte. Cada hora debe tener un retorno. Si algo no genera poder, conocimiento o posición, es un gasto. Por eso el astuto no pierde horas en distracciones disfrazadas de placer. No busca entretenimiento, busca expansión. Mientras el resto de la gente usa su tiempo para escapar de su realidad, el astuto usa su realidad para moldear el tiempo a su favor. La provocación de la riqueza no tiene que ver con el dinero, sino con la atención. Vivimos en una era donde la atención es la nueva moneda. Quien la posee domina. Por eso los astutos no compiten por ventas, compiten por mentes. Aprenden a leer los deseos colectivos y a convertirse en la respuesta a ellos. Saben que no necesitas vender si consigues que la gente te busque. El dinero fluye hacia donde fluye la atención, y la atención fluye hacia quien genera estímulo emocional, controversia o valor simbólico. El astuto no busca agradar, busca ser recordado. Entiende que en la memoria colectiva está el verdadero poder económico. Por eso provoca, polariza, despierta curiosidad, porque el silencio social mata el valor. En cambio, el conflicto y la emoción lo multiplican. El astuto domina la narrativa del deseo. No importa si lo aman o lo odian, mientras no lo ignoren. La indiferencia es la única derrota. El hombre común mide su vida por resultados visibles. El astuto mide su poder por su influencia invisible. Puede no aparecer en los titulares, pero cada decisión importante del entorno tiene su huella. No necesita reconocimiento porque su recompensa es el control. Su presencia se siente aunque no se vea. Y ese tipo de poder es el más peligroso, el que actúa sin ser detectado. Provocar riqueza también es provocar destino. Los astutos entienden que el éxito no se hereda, se programa. Cada pensamiento es un código, cada hábito una línea de ese programa. Mientras los demás buscan motivación, ellos instalan sistemas mentales. No necesitan energía externa para actuar, porque su mente está diseñada para producir impulso constante. No viven motivados, viven determinados, y esa diferencia es lo que separa a los que aspiran del 1% que domina.
El astuto se convierte en un arquitecto invisible. Construye imperios desde ideas, sin ladrillos, sin ruido. Provoca riqueza porque ha aprendido a multiplicar el valor de lo intangible. La palabra, la imagen, la percepción. Sabe que el oro de esta era no se mina en la tierra, se extrae de la mente. Quien domina las mentes domina los mercados. La mayoría fracasa porque busca resultados externos sin hacer el trabajo interno. Quieren riqueza sin disciplina, libertad sin responsabilidad, éxito sin sacrificio. Pero el astuto entiende que no se puede provocar riqueza sin antes provocar transformación. Y esa transformación duele. Requiere destruir creencias antiguas, hábitos mediocres, emociones inútiles. Cada capa de comodidad arrancada es un paso hacia la riqueza. Provocar riqueza no es cuestión de suerte ni de talento, es cuestión de estructura psicológica. Por eso el astuto entrena su mente como un soldado entrena su cuerpo. No deja que la emoción dirija su lógica, porque sabe que cada impulso emocional mal gestionado es una grieta en su poder. Controla el deseo, controla la ira, controla la euforia. Su frialdad no es falta de humanidad, es una herramienta, porque entiende que las emociones son un lujo que solo puede permitirse cuando ya ha ganado. Mientras el hombre común teme parecer calculador, el astuto teme ser predecible. Sabe que el control no está en las manos, sino en la percepción, y quien domina su propia imagen domina las reacciones ajenas. La provocación de la riqueza se apoya en eso, en la construcción de una identidad que despierte respeto, curiosidad y poder. Una identidad que imponga sin hablar. El astuto no busca el aplauso, busca el silencio incómodo que deja su presencia. Su autoridad no se impone con gritos, sino con hechos. Cuando entra en una sala no necesita presentarse. Su energía habla por él. Porque la riqueza no solo se provoca con dinero, se provoca con presencia, con esa aura que nace del dominio absoluto de uno mismo. Y así, mientras el mundo sigue corriendo detrás del dinero, los astutos lo siguen provocando sin esfuerzo visible, porque comprendieron algo que el resto aún ignora. El dinero no sigue al que trabaja, sigue al que piensa. No sigue al que corre, sigue al que calcula. No sigue al que desea, sigue al que domina. El hombre común busca riqueza para sentirse libre. El astuto provoca riqueza para no necesitarla, porque su libertad no depende del dinero, sino del control que tiene sobre sí mismo. Y ese es el tipo de poder que no se compra, solo se construye. El poder de provocar riqueza no nace de las circunstancias, sino de la mentalidad que las moldea. Los astutos no se preguntan qué pueden hacer con lo que tienen, se preguntan cómo pueden convertir lo que tienen en algo más valioso. Esa diferencia es todo. El hombre común espera a tener más para empezar, mientras el astuto empieza con lo que tiene, sabiendo que el movimiento crea posibilidades. La mayoría se queda inmóvil esperando la herramienta perfecta, el momento perfecto, la conexión perfecta. Pero los astutos entienden que la perfección es una excusa sofisticada para no actuar. El verdadero avance se construye sobre la imperfección. La riqueza no es lineal, es fractal. Crece en las grietas, en los espacios donde otros no miran. Por eso los astutos prosperan en la incertidumbre. Donde otros ven caos, ellos ven oportunidades ocultas. En una crisis, los mediocres se paralizan. Los astutos se expanden, porque la riqueza no se destruye, solo cambia de manos. Y el que entiende eso, se prepara para recoger lo que el miedo de otros deja caer. El miedo masivo es el fertilizante del poder. El astuto sabe que todo sistema tiene fallos, y los estudia hasta dominarlos. No lucha contra el sistema, lo observa hasta entender su respiración. Aprende sus ritmos, sus vacíos, sus puntos de ruptura, y cuando encuentra el ángulo correcto actúa sin dudar. Porque la provocación de la riqueza no es una explosión, es una infiltración. No se trata de enfrentarte al poder, sino de aprender a moverte entre sus grietas sin que te detecte. La discreción es la forma más avanzada de manipulación. Los hombres comunes buscan inspiración, pero los astutos buscan información. La inspiración emociona, la información transforma. La mayoría busca motivación en frases vacías, pero los astutos se alimentan de datos, patrones, psicología, historia. Saben que el presente es solo una repetición disimulada del pasado. Todo lo que ocurre ya ocurrió antes. Y el que entiende eso puede anticipar movimientos con precisión quirúrgica. No necesita predecir el futuro,
solo detectar repeticiones. La provocación de la riqueza también se basa en entender que el dinero no fluye hacia la justicia, sino hacia la inteligencia. Muchos se quejan de que el mundo es injusto, pero los astutos agradecen esa injusticia, porque ahí encuentran el margen de maniobra. Si todo fuera justo, no habría huecos que aprovechar. Por eso el astuto no se lamenta del sistema, lo estudia, lo usa, y cuando ya no le sirve crea uno nuevo. Mientras los demás protestan, él construye. Y en esa construcción silenciosa está la verdadera diferencia. El astuto entiende que cada relación humana es una inversión potencial. No busca amistades por simpatía, sino por alineación estratégica. Cada persona que entra en su círculo tiene un valor funcional o simbólico, no porque sea manipulador, sino porque comprende que el tiempo es limitado y que la energía se debe gastar con cálculo. La lealtad en su mundo no se mide por palabras, sino por utilidad recíproca. Mientras el hombre común se enfoca en ser querido, el astuto se enfoca en ser necesario, porque sabe que el afecto cambia, pero la necesidad permanece. Cuando eres necesario, nadie puede ignorarte. Y ese es el tipo de poder que el astuto busca. El poder silencioso del valor irreemplazable. Provocar riqueza no es solo ganar dinero, es convertirte en alguien imposible de sustituir. El astuto también domina el arte del sacrificio. Sabe cuándo perder para ganar. Sabe que la paciencia estratégica vale más que la gratificación inmediata. Entiende que el dinero rápido es un espejismo que esclaviza, mientras que la riqueza estructural libera. Por eso no se deja seducir por lo urgente. Mientras todos corren detrás de lo inmediato, él planta semillas que darán fruto durante décadas. La diferencia entre el que trabaja y el que provoca riqueza es la distancia temporal de su visión. Provocar riqueza también significa entender el valor del silencio y la observación. En un mundo que habla demasiado, escuchar se ha convertido en un superpoder. El astuto calla, analiza y actúa en el momento exacto. Cada palabra que no dice es una bala que conserva. Cada silencio es un espacio donde los demás se revelan, porque el poder no se demuestra hablando, se demuestra sabiendo cuándo no hacerlo. Los astutos provocan riqueza al dominar la energía de los demás. No intentan convencer, inducen. No imponen, atraen. Saben que el control absoluto no está en la fuerza, sino en la dirección del deseo ajeno. Cuando logras que otro piense que la idea fue suya, has alcanzado el dominio total. Y ese dominio no se compra, se construye con sutileza, paciencia y comprensión de la naturaleza humana. Por eso los astutos nunca compiten abiertamente. Quien compite se expone, y quien se expone se debilita. Ellos se mueven como sombras. No destruyen al enemigo, lo vuelven irrelevante. No pelean por atención, redirigen la atención. Su guerra no es externa, es psicológica. Y la ganan antes de que el otro sepa que ha empezado. El astuto provoca riqueza porque ha aprendido el equilibrio entre ambición y control. Sabe desear sin depender, sabe avanzar sin mostrarse, sabe poseer sin apegarse. Y esa combinación es letal, porque quien no depende de nada lo controla todo. El hombre común busca validación, pero el astuto busca poder interno. Entiende que el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres débil, te corrompe. Si eres fuerte, te multiplica. Por eso no busca ser rico primero. Busca ser sólido. Trabaja su mente como un herrero trabaja el acero, a base de fuego, presión y repetición. Y cuando finalmente se vuelve imperturbable, la riqueza lo sigue como una sombra fiel. El astuto no provoca riqueza desde el ego, sino desde la lucidez. Entiende que la arrogancia es una grieta en la armadura del poder, por eso nunca subestima al débil ni teme al fuerte. Sabe que cada persona, cada evento, cada error puede convertirse en una herramienta. En manos del astuto, incluso la derrota se transforma en recurso. Aprende de sus caídas no para evitar volver a caer, sino para aprender cómo hacerlo sin romperse. Y es ahí donde el hombre común se confunde. Cree que la riqueza es una meta, cuando es un método. El astuto no busca llegar a un punto final. Vive en un estado de construcción continua. Su mente está programada para expandirse, para encontrar nuevas formas de control, nuevas rutas de poder. La provocación de la riqueza es su forma de existir. No necesita resultados inmediatos porque su existencia ya es rentable. Los astutos no temen al riesgo porque entienden que el verdadero riesgo es no tener control.
Quedarse quieto, esperar, obedecer, eso sí es peligroso. Cada día sin movimiento es un día que alguien más gana terreno. Por eso el astuto siempre actúa con intención, aunque no siempre con ruido. Su avance es invisible pero constante. Cuando los demás finalmente lo notan, ya es demasiado tarde. Provocar riqueza es, en última instancia, provocar respeto. No el respeto superficial que nace del miedo, sino el que surge del dominio del tiempo, del silencio, de la mente, del deseo y del entorno. El astuto no necesita proclamarse poderoso. Su simple presencia altera el comportamiento de los demás, y ese es el signo definitivo de la riqueza real. Cuando no necesitas demostrar nada, porque tu energía ya lo dice todo. El astuto entiende que la riqueza no es un destino, sino una consecuencia natural de su estructura mental, que el poder real no consiste en acumular dinero, sino en dominar las reglas invisibles que lo hacen circular, porque quien controla el flujo controla el resultado, y cuando comprendes esto, dejas de ver el dinero como un objetivo y comienzas a tratarlo como lo que es, un efecto colateral del dominio. La mayoría vive en función del dinero, pero el astuto hace que el dinero viva en función de él. No trabaja por él, lo usa como extensión de su voluntad. Cada euro, cada movimiento, cada inversión obedece a un propósito estratégico. No busca placer inmediato, busca influencia duradera, porque entiende que la diferencia entre un rico común y un verdadero estratega es que el primero busca consumir, mientras el segundo busca controlar. Provocar riqueza no significa hacerse rico una vez, sino crear una estructura que produzca riqueza de forma perpetua, incluso en ausencia del creador. Por eso el astuto construye sistemas, no trabajos. Diseña mecanismos que multiplican su tiempo, su atención y su energía. Entiende que su valor más alto no está en lo que hace, sino en lo que deja funcionando mientras no está. Esa es la diferencia entre trabajar por dinero y provocar que el dinero trabaje por ti. El hombre común teme perder lo que tiene, pero el astuto teme no evolucionar. Sabe que el estancamiento es la muerte lenta del poder. Por eso, incluso en la cima sigue analizando, sigue calculando, sigue provocando, nunca se detiene, porque sabe que el poder que no se renueva se pudre, y mientras el mundo celebra su éxito, él ya está planeando el siguiente movimiento. Esa obsesión estratégica es lo que mantiene viva la riqueza, la capacidad de reinventarse antes de volverse obsoleto. El astuto provoca riqueza porque no busca el dinero, busca el control sobre sí mismo. Sabe que quien no se gobierna, no puede gobernar nada. La disciplina mental es su moneda más valiosa. Domina sus impulsos, regula su entorno. Elige sus pensamientos con precisión quirúrgica. Su mente no es un lugar caótico, sino una máquina diseñada para producir enfoque. No se distrae, no se dispersa, no se queja. Transforma cada obstáculo en combustible. Esa es la razón por la que los astutos parecen bendecidos por el destino. No lo están. Simplemente dominan su atención mejor que los demás. Saben que la atención es el oro invisible del mundo moderno. Lo que miras crece. Y mientras el hombre común dispersa su energía en 1000 direcciones, el astuto la concentra en una sola meta, hasta que el universo no tiene otra opción que ceder. Provocar riqueza es, en esencia, el arte de enfocar sin piedad. El astuto entiende que el dinero nunca se equivoca. Siempre fluye hacia quien aporta más valor, quien ofrece una percepción más deseable, quien construye una narrativa más fuerte, y por eso se obsesiona con el valor, no con la ganancia, porque cuando elevas el valor que entregas, la ganancia se vuelve inevitable. Los mediocres buscan atajos, los astutos perfeccionan el camino, pero la provocación de la riqueza no se detiene en el dinero. El verdadero objetivo del astuto es el poder silencioso, ese tipo de poder que no necesita mostrarse para existir. El poder de influir sin hablar, el poder de mover hilos sin ser visto, el poder de provocar reacciones sin tocar nada. Cuando llegas a ese punto ya no eres parte del sistema, eres el sistema, y esa es la culminación del camino. Dejar de perseguir riqueza para empezar a provocarla con tu sola existencia. Convertirte en el tipo de persona que irradia poder sin pronunciar una palabra, que puede entrar en una sala y alterar la energía del lugar, que puede perderlo todo y reconstruirlo sin esfuerzo, porque su mente ya contiene el mapa completo del juego.
El astuto no necesita reconocimiento, porque entiende que la validación pública es un impuesto emocional. Prefiere la sombra, donde el poder crece sin ruido. Sabe que los focos iluminan, pero también ciegan. Por eso elige la oscuridad estratégica, el silencio calculado, el perfil bajo. Ahí es donde los imperios se diseñan, porque mientras los demás se distraen buscando aplausos, el astuto sigue moviendo piezas. Provocar riqueza es una guerra psicológica que el hombre común ni siquiera sabe que está librando. Es una batalla contra la pereza mental, la emocionalidad excesiva, la necesidad de aprobación. Es el arte de mantener la mente fría en un mundo que arde de impulsos. Y ese dominio, ese control invisible, es la raíz de toda fortuna. La provocación no es suerte, es método. No es carisma, es cálculo. No es arrogancia, es comprensión. Comprensión de cómo piensan los hombres, cómo se mueven los mercados, cómo responde la masa. El astuto no lucha contra el flujo, se vuelve el flujo. Y una vez lo logra, todo lo demás, dinero, respeto, libertad, se convierte en una consecuencia inevitable. Por eso los astutos no compiten, no se comparan, no se justifican, crean, construyen, provocan. Ellos son los que levantan estructuras invisibles que sostienen al mundo visible. Son los que saben que el verdadero lujo no es tener, sino poder decidir. No es poseer, sino influir. No es comprar, sino crear. Y mientras los demás siguen corriendo tras la ilusión de la riqueza, los astutos continúan moviendo las piezas desde la sombra, provocando resultados, rediseñando realidades, moldeando imperios desde el silencio, porque comprendieron la verdad que los demás aún temen aceptar. La riqueza no se persigue, la riqueza se provoca, y quien domina esa ley deja de ser un jugador más del sistema para convertirse en quien escribe las reglas del juego.